La conquista británica de España. Capítulo sobre el reinado de Fernando VII. Segunda parte. Cuando 3 meses después del Tratado de Valencé entró Fernando VII en España, en marzo de 1814, y para evitar tener que someterse a las Cortes, inició un periplo que lo llevó a Valencia, en el curso del cual recibió el apoyo incondicional del pueblo y de la nobleza, así como los consejos del embajador inglés en España, Henry Wellesley, hermano del duque de Wellington. Tanto sus consejeros, los generales Eguía y Elío, como el embajador se mostraron favorables a derogar la Constitución de Cádiz. El deseo del propio Wellington era la implantación en España de una monarquía constitucional al estilo a la inglesa, pero acabaría conformándose con la propiedad de importantes bienes embargados a Godoy. El pueblo lo recibió con gran alborozo, ya que en la vuelta del rey veía la vuelta de la libertad. Con este ambiente, el populacho desenganchó los caballos del carruaje y lo llevaron en brazos hasta Palacio. La gente cruzaba los brazos y decía «¡Vivan las cadenas!», en alusión a la vuelta del absolutismo y al genocidio que era la Ilustración. Incluso cuando los franceses, atónitos, preguntaban por qué se alegraban de volver a estar encadenados, les contestaban que eran cadenas de plata, que son de chaîne d'argent. Tal era el clima favorable a la vuelta del absolutismo, porque todo lo que parecía liberal era asociado a los franceses. Hasta se bautizaba a los niños con el nombre de Deseado. A finales del siglo XIX todavía había quien se llamaba así. Por ejemplo, doña Deseada fue la mayordoma del famoso poeta catalán Jacinto Verdaguer. Con este ambiente, el 13 de abril de 1814, la nobleza le dirigió el que fue conocido como Manifiesto de los Persas, redactado por diputados de las Cortes, en el que se apuntaba la nulidad de la nueva Constitución y de las leyes promulgadas por los liberales, así como la presión que estaban sufriendo los disidentes, y les solicitaba la derogación de las mismas. Se le llama Manifiesto de los Persas porque el texto se inicia como sigue. Era costumbre de los antiguos persas pasar 5 días de anarquía después del fallecimiento de su rey, a fin de que la experiencia de los asesinatos, robos y otras desgracias les obligase a ser más fieles a su sucesor. El Manifiesto de los Persas sigue señalando: los que declaman contra el poder monárquico confunden el poder absoluto con el arbitrario, sin reflexionar que no hay Estado, sin exceptuar las mismas repúblicas, donde en lo constitutivo de la soberanía no se halle un poder absoluto. Ante el manifiesto, Fernando VII adoptó las formas que le eran propias, asumiendo aquellos asuntos que se denunciaban y rechazando las ideas que para resolver los problemas se proponían, con lo que se dio lugar a lo que acabaría siendo el sexenio absolutista. No era ese el objetivo del Manifiesto de los Persas, ya que en el mismo se proponía la aplicación de reformas administrativas y políticas. Nada tenía de reaccionario ni de absolutista, salvo a la vista de los enemigos de la tradición. También se pedía el restablecimiento de la Inquisición, que había sido suprimida por decreto de las Cortes el 28 de febrero de 1813. Prácticamente este fue el único extremo del manifiesto que tendría cumplimiento, pero de una institución que ni remotamente tenía parecido con el cometido para el que había sido creada. El 4 de mayo de 1814, Fernando VII declaró nula la Constitución de Cádiz, así como toda la legislación elaborada por las Cortes, como si no hubieran pasado jamás tales actos y se quitasen de en medio del tiempo. El decreto consta de 3 partes. En la primera se relata negativamente las actividades de las Cortes, mientras en la segunda se expone un plan de reformas centradas en una convocatoria a Cortes con procuradores de la España europea y de las Indias,
en la que se conservaría el decoro de la dignidad real y sus derechos y los que pertenecen a los pueblos, que son igualmente inviolables. El monarca se comprometía a defender la libertad y seguridad individual como muestra de un gobierno moderado, permitiría la libertad de prensa y establecería la separación entre las rentas del Estado y de la corona. Las leyes se establecerían conjuntamente por el rey y las Cortes. En la tercera y última parte, Fernando VII declaraba abiertamente que no pensaba jurar la Constitución, valorando los decretos de las Cortes como nulos y de ningún valor ni efecto. Y no hizo nada para justificar que durante 6 años hubiese sido el deseado, sino un fracaso, pues el momento era lo suficientemente oportuno como para restablecer la unidad de España en los 5 continentes, ya que todas las acciones llevadas a cabo desde la invasión francesa, incluidos los movimientos autonomistas de América, se habían producido invocando a Fernando VII, quien, desoyendo las voces de la justicia, basó toda su autoridad en la fuerza y el despotismo. En circunstancias normales, la España que debía haber surgido de la guerra era una España vital y convencida de sí misma, una España como la existente 2 siglos antes. Las acciones heroicas del pueblo así lo anunciaban. Pero las circunstancias en las que se movía la clase dirigente no eran precisamente esas, ya que hacía tiempo que habían dejado de ser pueblo y habían dejado de ser España para convertirse en agentes de potencias extranjeras, sin pasaporte extranjero, pero con actuaciones que manifiestamente se encontraban a su servicio. El resto del siglo XIX y del XX y del XXI serviría para confirmar esa realidad. Los sectores conservadores se echaron en manos de los ingleses, de los que esperaban su apoyo, mientras los liberales, que ya estaban en manos de Inglaterra desde mucho antes, laboraban para que Fernando VII ratificase la Constitución de Cádiz y determinaban que sería condenado a muerte cualquiera que propusiera el más mínimo cambio en el texto constitucional. Estas posturas acabarían encontrándose en el campo de batalla, luchando cada una por destruir España a su modo. En lo económico, en 1814, la corona española se encontraba nuevamente en bancarrota. El Estado reconocía títulos por valor de 12.000 millones de reales, más de 10 veces los ingresos anuales de la Hacienda, a pesar de haber aceptado solo una parte de la deuda generada durante la Guerra de Independencia. Y en cuanto al conflicto familiar de la Casa Real, el 1 de octubre de 1814, Carlos IV abdicó del trono en Roma. Pero esa era una cuestión de importancia más que menor en la baraúnda que conformaba la triste realidad nacional. En estos mismos momentos, 1813-1814, fuerzas locales populares, los llaneros de José Tomás Boves, derrotaban a los separatistas venezolanos comandados por Bolívar y Miranda. La acción de Boves llevaba más de forma personal que bajo una estricta subordinación al estamento jerárquico español, aplicó una feroz represión contra los insurgentes, lo que fue utilizado por la propaganda separatista en su contra y resulta de difícil defensa, pero en definitiva no era más que a la guerra a muerte proclamada por Bolívar al comienzo de su campaña. En esta acción, señala José Semprún Bullón, la lucha sin cuartel que se desarrolló es usual la matanza de los jefes políticos y militares insurgentes que caen prisioneros, y la de casi todos los oficiales y aún simples soldados, aunque en ocasiones el jefe realista es generoso con los vencidos. Ante esta situación en la España peninsular, los sectores liberales, alimentados por las sociedades secretas de la masonería, se mostraron muy activos. Provocaron la desestabilización política y pronunciamientos que se repitieron durante todo el sexenio absolutista. El 25 de septiembre de 1814, Espoz y Mina intentó ocupar Pamplona. En 1815 se sublevó Porlier en La Coruña. En 1816, Richard en Madrid. En 1817, los generales Lacy y Milans del Bosch en Barcelona. La última en 1819 en Valencia.
Todos eran masones. Los levantamientos resultaron un fracaso por la falta de apoyo popular. Espoz huyó a Francia y los otros fueron ejecutados. Durante el sexenio llegarían a producirse hasta 18 conspiraciones liberales, casi todas preparadas y dirigidas por sociedades secretas, y en especial por la francmasonería. Alguna pretendía la entronización del depuesto Carlos IV. Las causas que aducían los pronunciados podían ser de lo más variado, pero en el caso de Espoz y Mina parece ser el detonante el hecho de no haber sido nombrado virrey de Navarra, eligiendo en su lugar a un militar de tradición. Por otra parte, según Vicente de la Fuente, se trataba de un hombre sin muchos escrúpulos. Entre aquellos que han querido aparecer héroes quemando pueblos, fusilando inocentes y degollando centenares de hombres indefensos para aterrar a un puñado de enemigos, decía la Fuente sobre el amigo Espoz. En la formación del nuevo gobierno absolutista es nombrado ministro de la guerra el mexicano Miguel de Lardizábal y Uribe, quien, a indicación de Wellington, designa a Pablo Morillo, un antiguo suboficial de conocida trayectoria masónica, como comandante de la expedición que partiría a Venezuela y Nueva Granada para enfrentarse a las tropas de Bolívar, las cuales habían tomado Bogotá y que aplicaría métodos de represión similares a los aplicados por Bolívar. La llegada de Morillo obligó a Bolívar a huir, mientras las tropas realistas recuperaban casi todos los territorios, menos los del Río de la Plata. Mientras, la actividad diplomática se volcó en que las potencias existentes no reconociesen a los movimientos insurgentes. La revuelta americana sería controlada, pero a partir de entonces la intervención de los Estados Unidos y de Inglaterra fue decisiva para dar un vuelco a la situación. Bolívar, refugiado en Jamaica, con material de guerra suministrado por sus aliados, preparaba expediciones al continente mientras la Armada británica aseguraba las costas. Al llegar el año 1815, año de la derrota definitiva de Napoleón en Waterloo, el 18 de junio, la restauración española de sus provincias continentales en América es casi completa, ya que solamente el Río de la Plata permanece en poder de los separatistas. Pero la cosa empezaría a cambiar, ya que después de la derrota de Napoleón en Waterloo, Inglaterra fomenta el reclutamiento de voluntarios para combatir a España en América. Todo ello unido a las diferencias políticas entre los mandos realistas, divididos entre liberales y tradicionales, acabarían con el buen fin de la empresa, propiciando que a partir de 1816 se reavivase con más fuerza el espíritu separatista, llegando a proclamarse este mismo año la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica, que con el tiempo acabaría conformando a Argentina. Otros acontecimientos caldean el ambiente. En 1815, Fernando VII restablece la Compañía de Jesús, que había sido rehabilitada el 7 de agosto de 1814 por el Papa Pío VII, según la bula Solicitudo Omnium Ecclesiarum. Y el 19 de septiembre de 1815 se produce el pronunciamiento del mariscal Juan Díaz Porlier en La Coruña en demanda de la Constitución de 1812. Díaz Porlier sería fusilado. En mayo de 1816, el adelantado de Inglaterra, Simón Bolívar, desembarca en la isla Margarita, iniciando la tercera y última revolución. Los hechos se aceleran. En 1816, el Congreso de Tucumán declara nuevamente la independencia de las Provincias Unidas. En 1817, conforme al plan británico, José de San Martín cruza los Andes e inflige una derrota a los realistas en la hacienda de Chacabuco, propiciando que el año 1818 se declara la independencia de Chile bajo la presidencia de Bernardo O'Higgins. Estos éxitos propician que las tropas separatistas ocupen Bogotá, donde Bolívar, en enero de 1819, proclama la República Independiente de Colombia, que se confirma con la victoria sobre las tropas realistas en la Batalla de Boyacá, que tuvo lugar en agosto de 1819. De la península se envió una expedición al Río de la Plata,
pero contra las indicaciones del ministro de Marina, José Vázquez de Figueroa, se efectuó en unos barcos destartalados y para desguace que se compraron a Rusia por 70 millones de reales de vellón. No obstante, aceptar todas las fuentes, las cualidades de estos barcos, también existen críticas por no haber realizado unas operaciones mínimas de carenado que hubiesen dejado las naves útiles al menos por un tiempo que resultaba absolutamente necesario, ya que sin llegar a admitir en su totalidad las crudas críticas citadas, lo que parece cierto es que en el mejor de los casos la madera de la que estaban construidos no era apta para la navegación transatlántica. Es el caso que solo algunos buques estaban medianamente en buen estado para navegar. Una de estas era la fragata renombrada María Isabel, de 50 cañones, que se aprestó para proteger el convoy de transportes con tropas que se enviaría a Chile, y cuyo resultado final sería penoso, cayendo en manos de los separatistas, presumiblemente gracias a una traición urdida en la España peninsular. En cualquiera de los casos, según Feliciano Gámez Duarte, la operación no pasaba por ser un acto de malversación de fondos públicos. Una monumental estafa ejecutada por el embajador ruso Tatishev contra las arcas de la Real Hacienda Española. La compra de los navíos rusos de 1817 tenía que haber paliado la situación de escasez de buques que presentaba la Real Armada después de la batalla de Trafalgar. Estos buques, que desde los medios oficiales se describían como la panacea milagrosa para remediar los males de la Armada, no pasaron de ser más que simples candidatos al desguace. Por estos 8 cascarones se pagó un precio desorbitado. Además, su utilidad quedó bastante descartada. De ellos, solo 2 pudieron ser habilitados para la navegación, toda vez que su estado de conservación era deplorable. Bien, aunque después de todo parece que según algunas fuentes no llegó a efectuarse ningún desembolso por esta operación. Pero al fin, quizá lo menos importante es si llegó a ser un desfalco o no. Lo que realmente importa es que sucedan o puedan suceder semejantes cosas. Es el triunfo de la desazón y del triunfo del enemigo. Es el momento en que las actividades tendentes a minar la moral de las gentes eran y son llevadas a cabo bajo una impunidad absoluta. El 11 de enero de 1817 publicaba el periódico El Pueblo de Cádiz, firmado por Guy de Maupassant. Los guerreros son un azote. Luchamos contra las fuerzas naturales y la ignorancia, contra toda clase de obstáculos con objeto de aminorar las purezas de nuestra miserable existencia. Los bienhechores de la humanidad se pasan la vida trabajando para descubrir qué es lo que pueden solazar y confortar a sus prójimos. Afanándose en su labor, a un descubrimiento sigue otro, ensanchando el campo del entendimiento. Extienden la ciencia y cada día añaden algo al caudal de los conocimientos humanos para la comodidad y la fortaleza de su país. Pero viene la guerra. En 6 meses destrozan los ejércitos el resultado de 20 años de esfuerzo paciente y genial. Y a esto se llama no caer en el repugnante materialismo. Bien, este juicio de Guy de Maupassant, con este espíritu y en medio de la desolación nacional que comportaba la total descomposición de España, el 21 de febrero de 1817, cuando la francmasonería tenía, según Vicente de la Fuente, minado todo el ejército y todo el país, se produce la conspiración del Triángulo, sociedad masónica en la que el general Vicente Richard pretendió secuestrar a Fernando VII. El 4 de abril, el general Luis Lacy y Gautier, el general Francisco Milans del Bosch y el general José María de Torrijos y Uriarte se levantaron en armas en Caldetas. El fracaso del levantamiento costó la vida al general Lacy. Actos incluso más bochornosos se repitieron a lo largo de las costas americanas, hasta el extremo que el ministro del ramo, con fecha 11 de abril de 1817, pasaba la siguiente nota. Respecto a los males que afligen a los departamentos de Marina, me veo en la precisión de decir a vuestra excelencia que nadie cumple con lo que se le manda. Los hechos
se suceden de forma vertiginosa. El 21 de septiembre de 1817 se descubre la conspiración del general masón Juan Van Halen. En 1818 la masonería cobra especial fuerza, rehecha de sus divisiones y controla todos los resortes de la nación. El 1 de febrero de 1819, un nuevo pronunciamiento del coronel Joaquín Vidal, Félix Beltrán de Lis y Diego María Calatrava acaba con el fusilamiento de los tres. El 22 de febrero de 1819 se vende la península de Florida a los Estados Unidos. El 8 de julio de 1819, nueva conjura, la del Palmar, encabezada por Evaristo San Miguel y Valledor. Que en España había descontento en 1819 es una verdad innegable, pero ese descontento era amañado, artificial, fomentado y sostenido exclusivamente por los revolucionarios ansiosos de vivir sin trabajar, comiendo a costa del país, que es lo que en España y aún en otros países se apellida libertad hoy día, decía Vicente de la Fuente. Los pronunciamientos marcaron un amplio espectro del siglo XIX, en parte motivado por las confrontaciones entre los militares de carrera y los que habían accedido al ejército tras haber destacado en la guerrilla. Los segundos acabaron siendo marginados. Además, como señala Fernando Álvarez Balbuena, para mayor desdicha, las guerrillas primero, algunas acabaron en bandas de forajidos rurales, y las continuas sublevaciones, pronunciamientos y motines que se produjeron después de la guerra acabaron con el espíritu nacional. Liberales exaltados, absolutistas, liberales moderados, bandoleros y la nefanda hipertrofia militar terminaron por completo con la unidad de España. El siglo XIX no solamente destruyó a España y la convirtió en un país de tercer orden, sino que además nos costó la pérdida de América, cuando más la necesitábamos para podernos recuperar del desastre de la Guerra de la Independencia. Para rematar el cuadro, la situación en América se había vuelto muy espinosa con varios núcleos separatistas firmemente asentados en Chile, Argentina y Colombia, por lo que se procedió a la formación de un ejército que debía embarcar para restaurar el orden. Ese ejército iba bajo el mando de Rafael de Riego. Pero el 1 de febrero de 1820, en Cabezas de San Juan, provincia de Sevilla, Rafael de Riego se negó a encabezar la expedición a América. Durante 2 meses, el ejército de Riego permaneció sublevado recorriendo Andalucía sin que el gobierno pudiera impedirlo, ya que por todo el país se multiplicaban los pronunciamientos liberales y los levantamientos campesinos. El 3 de enero, el coronel Antonio Quiroga, designado para encabezar el movimiento, tomaba San Fernando y se disponía a entrar en Cádiz, que era el objetivo más importante. Casi 2 meses después de la asonada de Riego, y cuando ya se encontraba derrotado y fugitivo el 21 de febrero, el coronel Acevedo siguió los pasos de aquel en La Coruña, y O'Donnell, masón, que partía con un ejército para reprimir a Riego en Ocaña el 1 de marzo. Siguieron Zaragoza el 5 de marzo, Barcelona el 10 y Pamplona el 11. La España de pandereta. ¿De qué le llegó el adoctrinamiento a Riego? ¿De dónde? Durante la Guerra de la Independencia, los franceses le hacen prisionero en la batalla de Espinosa de los Monteros y es enviado a Francia, en cuyas cárceles pasó 6 años. Fue allí donde, al parecer, tuvo su primer contacto con la masonería, así como con las corrientes liberales de la época, que le llevaron a asumir los principios de la propia Revolución Francesa, los cuales tanto habrían de influir en su conducta posterior. La sublevación de Riego, a la sazón tercer gran maestre de la masonería, estaría activa hasta el 10 de marzo, cuando Fernando VII reinstauró la Constitución de 1812, en cuyo momento el deseado, desbordado, diría: marchemos francamente y yo el primero por la senda constitucional. Este levantamiento daría pie al periodo conocido como Trienio Liberal, que finalizó en 1823 con la irrupción de un cuerpo expedicionario francés conocido como los 100.000 hijos de San Luis. Por otra parte, y respecto al levantamiento de Riego, cuentan las crónicas por pluma de Vicente de la Fuente: ni un solo paisano se le unió.
Es verdad que algún bandido apellidó Constitución, como suele hacer en tales casos todos los ladrones, tahúres y contrabandistas. Pero los jefes realistas desconfiaban también de sus soldados y aún más de sus compañeros, una gran parte de los cuales, aunque no se pronunciaban, sabíase que estaban afiliados a sociedades secretas. En fin, Riego fue la puntilla para el sexenio absolutista, en el que la capacidad operativa del gobierno se puede determinar si consideramos que en el sexenio hubo 28 ministros para cubrir la titularidad de 5 ministerios, y dio lugar al conocido como trienio liberal, durante el que la milicia nacional tendrá una importante presencia en la vida política, llegando a ser un verdadero bastión armado de los sectores liberales y burgueses que acabarían enfrentados a los voluntarios realistas que se estaban organizando contra el régimen liberal. Consecuencia de todos estos movimientos fue que el 6 de marzo, Fernando VII, el rey felón, publicó un decreto mandando celebrar cortes con arreglo a la observación de las leyes fundamentales que tengo juradas. Y a este seguiría otro el día 7 de marzo, en el que se decidía a jurar la Constitución de 1812 y convocar las cortes con arreglo a lo que en ella estaba regulado. El 8 de marzo se conoció en Madrid el decreto, que fue generalmente muy bien acogido, con demostraciones populares de alegría por el asunto. El día siguiente, una importante manifestación popular se acercó al Palacio Real con la intención de exigir al rey el cumplimiento del decreto, ante lo cual Fernando VII mandó que se formase el Ayuntamiento Constitucional de 1814, juró la Constitución y creó una Junta Provisional. El levantamiento de Riego tuvo gravísimas consecuencias en América. No fue la menor de la desmoralización de las tropas de Morillo, que se encontraban sin recibir los refuerzos que tanto necesitaban, y de exaltación de los insurgentes, que consiguientemente pudieron acometer Perú por el norte y por el sur. Ello posibilitaría de forma determinante la ruptura de la España americana. Vicente de la Fuente denuncia las causas principales de la situación y señala a la masonería como responsable directa de la misma. Las sociedades secretas, dice, rivalizaban en poder con el gobierno, y a tal punto que los ministros mismos tuvieron que buscar en ellas su apoyo personal, corriendo a los clubs para afiliarse a ellos. Ante el cariz que estaban tomando los acontecimientos, Fernando VII, como Carlos IV, hizo en su momento, intentó retirarse a México en 1820 para librarse de los liberales, mientras las conspiraciones palaciegas venían a representar la contrapartida de las sublevaciones liberales. Así llegaron a contabilizarse hasta 9 conspiraciones, entre las que la más seria fue la de Urgel en 1822. En 1820, los liberales envían a O'Donoghue a México en sustitución de Juan Ruiz de Apodaca, con el supuesto objetivo de frenar el grito independentista que había declarado Iturbide, pero su única acción ante este fue la capitulación. Ambos eran masones, señala Vicente de la Fuente. Era Iturbide realista, pero estaba encausado por robos y excesos que había cometido en el Bajío. Encargósele la conducción y custodia de 800.000 duros del comercio de Filipinas como un medio de promocionarle recursos para pronunciarse contra la Constitución. Iturbide, poco después de haber salido de México, en vez de dar el grito de «muera la Constitución», principió a gritar «viva la independencia», para reemplazar al virrey Apodaca. Consiguieron aquí los diputados americanos que se enviase al hermano O'Donoghue, a quien hemos visto ya perseguido y encausado como francmasón. Sigue relatando Vicente de la Fuente la situación y señala la traición de que fue principal actor. Llegado O'Donoghue a México, investido con los empleos y funciones de capitán general, gobernador y jefe político, consumó en breves días la obra de Iturgaray y Riego, así que aportó a Veracruz, se puso a merced de los insurgentes, hizo con Iturbide
Un convenio disparatado echó de México los batallones europeos, disolvió las milicias leales que aún había y no se avergonzó de ocupar el segundo lugar en la Junta Soberana establecida en Tacubaya. Era la coreografía indispensable para llevar a cabo la tragedia de la desintegración nacional. La traición a la patria, llevada a cabo por Riego, no pudo ser un hecho casual, sino una acción destinada a posibilitar lo que en breve sucedería de forma irremisible, la quiebra del imperio y su fragmentación para uso y disfrute del imperio británico. Así, en 1821, Agustín de Iturbide consiguió organizar el movimiento separatista, que contó con el apoyo de los realistas, contrarios a la política liberal del gobierno, y declaró la independencia el 28 de septiembre de 1821. En ese septiembre, Centroamérica se declaraba también independiente. En 1821, Panamá se declara independiente y se adhiere a la Gran Colombia. Al año siguiente, en 1822, se proclamaría Iturbide emperador de México. Le siguió en el ejemplo de manera inmediata Guatemala, que en principio se unió a México para abandonarlo después con la idea de formar parte de las Provincias Unidas de Centroamérica. El 1 de diciembre de 1821 se declaraba independiente la República Dominicana, cuyo presidente fue José Núñez de Cáceres, pero la independencia duraría 70 días, cuando el 9 de febrero de 1822 Haití invadió la nueva república, que mantendría bajo su dominio hasta el 27 de febrero de 1844. El 24 de junio de ese mismo 1821, y tras la batalla de Carabobo, Venezuela se declaraba independiente, manteniendo la independencia hasta que el año 1822 fue anexionada a la Gran Colombia por Bolívar en el Congreso de Cúcuta, celebrado entre el 30 de agosto y el 3 de octubre de 1821. También ese año se declara la independencia de México. Solo quedaba bajo la obediencia real el Perú, que caería en julio bajo las tropas de San Martín, quien entraba en Lima, donde se declaraba la independencia el 15 de julio de 1821. Las tropas de Bolívar tomaban Quito el 29 de mayo del mismo año. Bolívar invade el Ecuador y tras la victoria de Pichincha de 24 de mayo de 1822 declara la independencia. Tras las segundas elecciones que tuvieron lugar en ese mismo año, en marzo, las nuevas Cortes presididas por Riego estaban claramente dominadas por los exaltados. En julio de ese mismo año, las fuerzas fieles a Fernando VII se levantaban en armas y en un enfrentamiento con la milicia son vencidas el 7 de julio. Grandes fueron las fiestas y la prensa liberal dedicó amplios capítulos para la explicación autocomplaciente en la que se queda manifiesto el espíritu de revancha liberal, mientras Fernando VII huía a Sevilla. Los liberales se dividieron en dos obediencias, la de los moderados o doceañistas y la de los exaltados o veinteañistas, mientras los enfrentamientos en todos los ámbitos se hacían habituales: huelgas, manifestaciones, guerrilla. El gobierno tenía la siguiente composición. Vamos a ver. Presidente: Agustín Argüelles, gran maestre del Gran Oriente, gran comendador del Supremo Consejo y jefe y gran castellano de los comuneros de Castilla. Estado: Evaristo Pérez de Castro, masón. Hacienda: José Canga Argüelles, masón. Gracia y Justicia: Manuel García Herreros, masón. Marina: Juan Rabat, masón. Ultramar: Antonio Porcel, masón. Guerra: Marqués de Marqués de la Amarilla, masón. Gracias a estos gobernantes, durante ese periodo y según la prensa liberal, la libertad de imprenta fue un hecho y el periodismo su natural consecuencia. Dos periódicos absolutistas hay en aquella época. Cita la fuente Cosas de Madrid: La Atalaya de la Mancha y el Procurador General de la Nación y del Rey, perfecto modelo de procacidad y desentono, como lo fue después El Restaurador en 1823.
Pero la libertad, según Vicente de la Fuente, se convirtió en liberalidad a favor de los políticos. El señor Argüelles, dice Vicente de la Fuente, apropióse de 720.000 reales del erario e, interpelado alguna vez por este motivo, contestó muy oportunamente que, suponiendo que él hubiera sido ministro desde que cayó la Constitución en 1814, le hubiera tocado 120.000 reales anuales de sueldo. Cada ministro se cobró por sí solo el sueldo atrasado de 720.000 reales. Al tesorero general don Domingo Torres se le desaparecieron de las manos, sin saber cómo ni cuándo, unos 80 millones de reales. Se nombra una comisión y las Cortes. ¿Y qué hicieron entonces? Nada. Pero había más. Otros que seguían la misma obediencia. Riego, Quiroga, San Miguel, O'Donoghue, O'Donnell, Mina. Como consecuencia de estas generosas actuaciones, se produjo una escisión en la masonería. Los escindidos formaron la sociedad secreta de los anilleros y de los comuneros de Castilla, donde militaría Riego, y los carbonarios. Cada uno de estos grupos controlaría los distintos posicionamientos políticos que a partir de ese momento enfrentarían al pueblo español. La corrupción se disparó en todos los ámbitos. Finalmente, los escándalos hicieron caer a Argüelles, dando lugar a que entrase en el gobierno otro masón como secretario de guerra, Antonio Olaguer Feliu, abierto partidario de la independencia de América. La dilapidación de los caudales públicos, la centralización estricta de las administraciones, el nombramiento de obispos como privativo del gobierno y la persecución del espíritu religioso unido a la sedición de algunos militares acabó en guerra civil. En 1822 se condenaba a pena de muerte sin expresión del delito que se le comportaba, como en el caso del general Elío, y cuya sentencia rezaba: examinada la causa, se le condena por unanimidad a la pena de horca. En Manresa fueron fusilados 24 hombres. En Madrid, Pamplona, Barcelona y Valencia, otras muchas personas. Mina, en La Coruña, asesina en masa. Riego hace lo mismo en Málaga. Vigodet, Ballesteros y Zayas acuchillan en Madrid mujeres y ancianos indefensos. Copons manda a ahorcar al oficial Goifeu para satisfacer el instinto de crueldad de las turbas. El empecinado en Cáceres acuchilla hasta los niños. El coronel González fusila a 300 prisioneros. La mayoría de las cortes aprueba esos asesinatos. Y para redondear la actuación, redactan una ley de defensa de la democracia en la que se condena a muerte a quien intente alterar la Constitución. La falta de autoridad del gobierno se tradujo en un endurecimiento de la vida política que adquirió las connotaciones propias de un ambiente de guerra civil con posturas irreconciliables y acciones extremistas como matanzas, deportaciones y destrucciones. Finalmente, el 7 de julio de 1822, se subleva la Guardia Real en Madrid en defensa de Fernando VII. La situación general en la nación era de alarma, descontento y descontrol, y en esa situación, el 15 de agosto de 1822, se produjo el Manifiesto de la Regencia de Urgel en apoyo de Fernando VII, cuyo texto empezaba diciendo: españoles, desde el 9 de marzo de 1820, vuestro rey Fernando VII está cautivo, impedido de hacer el bien de vuestro pueblo y regirlo por las antiguas leyes, constitución, fueros y costumbres de la península, dictadas por cortes sabias, libres e imparciales. Esta novedad es obra de algunos que, anteponiendo sus intereses al honor español, se han prestado a ser instrumento para trastornar el altar, los tronos, el orden y la paz de Europa entera. Para haberos hecho con tal mudanza el escándalo del orbe, no tienen otro derecho que la fuerza adquirida por medios criminales, con la que, no contentos con los daños que hasta ahora os han causado, os van conduciendo en letargos a fines más espantosos. Bien, sigue más. Seguía el manifiesto destacando el estado de postración en que se hallaba España y el engaño al que había sido sometido el pueblo español, al que el liberalismo le había prometido todos los bienes y en su lugar le había proporcionado todas las miserias. En ese mismo manifiesto decían:
Vuestra ruina es cierta si para el remedio no armáis vuestro brazo, en lo que usaréis del derecho que con razón nadie puede negaros. El manifiesto hacía un desglose de los males de la patria. Las cárceles y los cadalsos llenos de víctimas, las gentes amenazadas y en la miseria, las cortes usurpadas por los que tenían dinero, las contribuciones exigidas desorbitadas, la inseguridad ciudadana manifiesta, el territorio desgajado de América, las leyes tradicionales meditadas habían sido sustituidas por ocurrencias de unas cortes que no representaban a nadie. El pueblo recurrió a la guerrilla en Galicia, Navarra, Vascongadas y Cataluña, donde el gobierno mandó un ejército de 20.000 soldados con orden de fusilar sin formación de causa al que fuese sospechoso de realismo. En octubre, Mina ordenaba el asesinato de los párrocos y regidores que no diesen noticia de la posición ocupada por los rebeldes en los alrededores de los pueblos. Finalmente es saqueada Cervera. Castellfollit es quemado y fusilada la población que no había huido. La Bisbal, Montblanc, Vallespinosa, Cornudella, Talarn, Sant Llorenç de Piteus, la actual Sant Llorenç de Morunys. El gobierno masónico ascendió a teniente general a Mina, que el 20 de enero de 1823 ordenó que Sant Llorenç de Piteus no pudiese volver a ser reedificado y que sus habitantes no podían permanecer en los partidos de Solsona y de Berga, excepción hecha de los liberales, amenazando con la ejecución a quienes no cumpliesen lo estipulado, incluyendo en la sentencia a las mujeres, a los niños y a los ancianos. Las partidas también se vieron sometidas a la acción política de Fernando VII, quien acabó pidiendo ayuda extranjera, ayuda que, como ya hemos señalado, se materializó el 19 de noviembre de 1822, cuando la Santa Alianza decidió intervenir en España mandando un ejército conocido como los 100.000 hijos de San Luis, que acabó con la intentona liberal y dio lugar al periodo conocido como década ominosa, en la que fue perseguido todo pensamiento liberal y no liberal, y que terminaría en 1833 con la muerte de Fernando VII, cuando subió al trono Isabel II con 2 años de edad. Al mando del mismo, que al parecer rondaba un total de 70.000 combatientes, de los que 40.000 eran españoles, figuraba el duque de Angulema. Inglaterra no apoyó la Santa Alianza, según Eric Hobsbawm, porque de este modo el absolutismo hubiera impregnado Suramérica y precisamente los ingleses querían lo contrario. Jesús Ángel Romero Aranda indica que fue Francia la instigadora de la Santa Alianza. Será el Congreso de Verona de 1822 cuando Francia, la más interesada por temor al contagio revolucionario, formule su deseo de intervenir, siendo apoyada por Prusia, Rusia y Austria, mientras Inglaterra, por medio de su representante, el duque de Wellington, se negaba a participar o colaborar en la empresa. Pero al parecer, y como siempre, Inglaterra jugaba con 2 barajas, porque para la formación de este ejército fue concedida la ayuda financiera de la banca Rothschild, que la concedió ilimitada a Angulema, quien utilizó parte para sobornar a algunos parlamentarios liberales. El hecho de que posteriormente Fernando VII se negase a que la banca extranjera controlase las finanzas españolas significó, según Miguel Ángel López Morell, el cierre de la Bolsa de Londres a cualquier emisión de deuda española y la dependencia de París para esos menesteres. El 6 de abril de 1823 entran en España los 100.000 hijos de San Luis, que toman Madrid el 23 de mayo. Carlos IV, según relata Manuel Godoy en sus memorias, pidió en aquellos momentos al Congreso de Viena que se entendiera con su hijo sin escrúpulo y pudiera reconocerlo como verdadero y legítimo rey de España. Al respecto de esta petición, se hace necesario señalar la doblez de la misma, pues su redacción puede entenderse de 2 maneras, a saber, una, que su hijo Fernando VII no tenía escrúpulos, o 2, que tratasen el asunto libremente con Fernando VII. Vuelvo a leer el párrafo que tiene su intríngulis. O sea, pedía Carlos IV
al Congreso de Viena, se entendiera con su hijo sin escrúpulo, y pudiera reconocerlo como verdadero y legítimo rey de España. Difícil de entender esa frase. Bueno, en esa frase quedan reflejadas demasiadas cosas. En esto quedarían constreñidos los intentos de Fernando VII por conseguir la participación de la Santa Alianza en la pacificación de América, objetivo primordial de la misma. Y es que si por una parte Inglaterra impuso sus principios en contra, Francia no llegó tampoco a tratar seriamente la cuestión, ya que también estaba preocupada por adquirir ventajas comerciales en Hispanoamérica. Por su parte, Francia e Inglaterra llegarían a un entente plasmada en el Memorándum Polignac, mediante el cual Inglaterra se aseguraba la no intervención de Francia en Hispanoamérica. Todo quedaría reducido así a una serie de rencillas y enfrentamientos de intereses espurios. El gobierno liberal no supo afrontar la amenaza y Espoz y Mina, al mando del ejército en Cataluña, disponía del mayor número de unidades, unos 25.000 hombres, pero al fin le resultaba insuficiente el número, al tener grandes contingentes destinados en la lucha contra el somatén tradicionalista, y los otros generales tenían su ejército disperso y desmotivado. Por otra parte, como el pueblo catalán, el resto del pueblo español se mostraba ajeno a los ideales liberales y no hizo nada por defender el régimen constitucional, siendo que, bien al contrario, en múltiples situaciones cuando no engrosaba directamente el ejército, recibía con entusiasmo a los mismos que 10 años atrás combatían a muerte a los franceses, como restauradores del poder absoluto de su incomprensiblemente amado Fernando VII. Todo ello facilitó que la campaña de los 100.000 hijos de San Luis resultase extremadamente fácil. Por su parte, el duque de Angulema, comandante del ejército de la Alianza, lanzó una proclama en la que señalaba que el único propósito de la expedición era restaurar el orden y las leyes, restablecer el altar y el trono, librar del destierro a los sacerdotes, del despojo a los propietarios, y al pueblo de todo dominio que, proclamando libertad, no preparaban sino la destrucción de España. En cuanto al juicio que puede generar la actitud del pueblo, sencillamente penosa. Según queda relatado en Cosas de Madrid, actuando como chusma, jaleaba la llegada del ejército aliado, mientras el ejército liberal, al mando del general Zayas, obligaba a aquellos a refugiarse en el Retiro, de donde finalmente fueron expulsados. Sería la única actuación gloriosa de los liberales. Su ejército se batió en retirada sin apenas combatir. Solo en Cataluña se produjo cierta resistencia, mientras en Zaragoza los invasores eran recibidos con vítores. Bisbal, el jefe del ejército del centro, se retiró sin combatir a Extremadura y los 100.000 hijos de San Luis entraban en Madrid el 23 de mayo tras un breve combate. Ante esta situación, y ya con el ejército invasor en Despeñaperros, las Cortes, que se encontraban reunidas en Sevilla, marcharon a Cádiz llevándose secuestrado a Fernando VII. Pero el 24 de junio era sitiado Cádiz por las tropas francesas al mando de Angulema. Por su parte, las turbas aullaban en Madrid: ¡viva el rey y muera la nación! ¡Quiero cadenas! ¡Que quiten ese comercio y pongan otro! Se paraban al frente de una tienda. ¿Quién sabe leer?, voceaba el jefe. Salía al frente el más entendido. «Géneros del reino», exclamaba. Echaban la bendición al comercio y pasaban a otro, que si decía en las muestras «géneros nacionales», era irremisiblemente destrozado y hecha pedazos. Bien, los cantos del populacho respondían a su actuación. «Cantemos alegres, a los serení. Tengo a mucha honra ser un gran servil». El 14 de septiembre, Riego se enfrenta a las tropas aliadas y es derrotado por los franceses en Mancha-Real y Jódar, en Jaén. Es capturado y conducido preso a Madrid, donde acaba retractándose. En su retractación dice: «Yo, Rafael de Riego, preso y estando en la capilla de la Real Cárcel de Corte, publico el sentimiento que me asiste por la parte que he tenido en el sistema llamado constitucional en la Revolución y en sus fatales consecuencias,
por todo lo cual, así como he pedido y pido perdón a Dios de todas mis crímenes, igualmente pido la clemencia de mi santa religión, de mi rey y de todos los pueblos e individuos de la nación a quienes haya ofendido en vida, honra y hacienda, suplicando como suplico a la Iglesia, al trono y a todos los españoles que no se acuerden tanto de mis excesos como de esta exposición sucinta y verdadera, la cual solicita, por último, los auxilios de la caridad española para mi alma. Buen final de Riego. Cuando en septiembre de 1823 cae la Constitución liberal, el gobierno y las cortes masónicas se reinstaura el absolutismo, mientras estos acontecimientos provocaron que se encendiese una guerra civil entre los realistas. Una descoordinación inexplicable, pero algo por lo demás muy español. Por un lado estaban los absolutistas, acaudillados por el vizcaíno Pedro Antonio de Olañeta. Por el otro, los constitucionalistas, cuya causa representaba de la Serna. Simón Bolívar, un criollo aburguesado de la Capitanía General de Venezuela con estudios en España, aprovechó la circunstancia y se valió de Olañeta para penetrar en Perú y hostigar a los realistas. En octubre de 1824, el virrey se encontraba en situación límite. Los rebeldes, por su parte, habían desplegado sus fuerzas en las tierras altas y preparaban la embestida final. Así, el 27 de octubre de 1823, en la península se procesó a Riego. La muchedumbre reclamaba su muerte, mientras el abogado defensor, ferviente realista, defendía sus derechos y señalaba que la condena a muerte estaba fuera de la ley. El 7 de noviembre sufrió suplicio y fue ejecutado en medio de un gentío que le insultaba. Con el triunfo de los 100.000 hijos de San Luis, que se llevó a cabo tras la única batalla con título de tal, el asalto al fuerte del Trocadero en Cádiz, Fernando VII organiza un gobierno variopinto. Tadeo Calomarde y el conde de Ofalia, supervivientes en todas las circunstancias que les hace ser de la ideología dominante en cada momento. Cea Bermúdez, liberal y absolutista a conveniencia. El duque del Infantado, afrancesado en 1808 y constitucional en 1812. Y se inicia una dura represión que bajo el ministro de Gracia y Justicia, Calomarde, sería tan enorme como la de Mina. Como podría deducirse de semejante cóctel, la política adoptada por Fernando VII no satisfizo ni a absolutistas ni a liberales, ni a un tercer bando que surgió, intermedio entre monárquicos y reformistas y liberales moderados. La lucha entre estos tres bandos por el poder y la cuestión sucesoria son los problemas que mantenían la inestabilidad social y política. Por otra parte, en agosto de 1824, Lima caía nuevamente bajo la órbita de Bolívar. La actividad masónica continuaba. Unos oficiales sobornados por Simón Bolívar destituyeron al rey Joaquín de Pezuela y pusieron en su lugar a José de la Serna, quien procedió de inmediato a licenciar a los batallones leales. Pronto, el 9 de diciembre de 1824, ocurre la batalla pactada de Ayacucho, donde Sucre vence definitivamente a las tropas realistas. Una farsa en la que tomaron parte, uno indirecta y otro directa, Espartero y Maroto, también masones, destinados a señalarse también en el futuro. La batalla de Ayacucho será la que marque el punto final, la sentencia definitiva al desmembramiento de la patria. Sin embargo, no fue, como dice la historiografía oficial, la batalla de Ayacucho el fin de la presencia realista en América del Sur. Olañeta continuó manteniendo en Potosí la españolidad de América y otros movimientos patriotas seguirían resistiendo durante décadas. Tras conocerse en Londres el resultado de la batalla de Ayacucho, un jubiloso Canning dijo ante el Parlamento inglés: «El clavo está remachado. La América española es libre y si no gobernamos tristemente nuestros asuntos, será inglesa». A España ya no le quedaba nada más que la dependencia absoluta de la voluntad europea. Geográficamente solo quedaba la presencia en África, Filipinas, y en América, Cuba y Puerto Rico. Y en lo tocante a la independencia de lo que quedaba de la España peninsular, Feliciano Gámez Duarte nos da una idea de la situación.
El estado de la Armada hacia 1826, momento en el que se alcanzó una especial virulencia en los ataques corsarios, era francamente descorazonador. Entre 1795 y 1825, España perdía 22 navíos en acción de guerra, 10 en accidente de mar, 8 se transfirieron a Francia y 39 fueron dados de baja por su mal estado. Es decir, que en 32 años un total de 79 navíos desaparecieron de la flota. Por el contrario, durante esta etapa solo se puede anotar 11 altas. Pero a los otros les quedó alguna prebenda, Así lo señala el Manifiesto de los Realistas Puros de 1 de noviembre de 1826. Sabed que Galomarde, ese ministro del rey en quien todos los hombres de bien habían fijado los ojos, ese atleta de la lealtad, corrompido al fin con el ejemplo de su amo, acaba de hacer traición a sus propios principios, vendiéndose por 20 millones de reales a la influencia inglesa y acordando con el ministro británico residente en esta corte el contribuir por su parte al deshonrable reconocimiento de los empréstitos que hicieron las llamadas Cortes durante el imperio de la Revolución y al mucho más deshonrable reconocimiento de la independencia de América. Sabed que Fernando VII es insensible y a toda clase de delicadeza y, barrenando el principio de la legitimidad a que debe el trono, ha vendido su consentimiento para acceder a las expresadas medidas en la primera ocasión favorable que se le presente, resolviéndose de este modo a sacrificar el honor, los derechos de conquista y tantos otros intereses de este país por el valor de 500 millones de reales que el maquiavélico gabinete de San James, el gobierno británico tenía su sede en el Palacio de San James, de acuerdo con los americanos, ha ofrecido depositar a las órdenes del rey en el Banco de Inglaterra. La hispanidad segmentada fue presa fácil del colonialismo anglo-norteamericano que fomentó y sigue fomentando disputas territoriales que inequívocamente van en perjuicio de todos, menos de los anglo-norteamericanos. A partir de esta fecha, España y la hispanidad en su conjunto o segmentada no aparece en los libros de la historia. Fin del capítulo, cuyo texto completo se encontrará en La conquista británica de España.